بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Dentro de este repaso que estamos haciendo por las vías del conocimiento que llevan a verificar que precisamente alguien que alude para sí la profecía efectivamente es profeta, y que lo estábamos haciendo de manera particular en relación a la profecía del profeta Muhammad, pues cuanto nuestro amado profeta no es la excepción a estas vías que llevan a determinar a un pueblo, a una comunidad, a un hombre que efectivamente quien está aludiendo ser profeta verdaderamente lo es. Entonces, inicialmente nos adentramos en lo que tenía que ver con el milagro, la presentación de milagro, aludiendo de que se es profeta, y hablábamos de que el Sagrado Corán era el milagro por excelencia del profeta Muhammad, y estuvimos conversando un poco de cuáles eran esos factores y de cuáles eran esos elementos que nos manifestaban y nos daban claridad en que efectivamente el Sagrado Corán era un milagro venido de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay otros dos elementos, otras dos vías que nos indican de que efectivamente una persona es profeta, y son esos signos y esas señales que determinan que en la vida de este profeta, en su proceder, en su actuar, en su coherencia con la prédica, efectivamente es profeta. Y hay un tercer elemento que es el anuncio por parte de otro profeta. En el día de hoy nosotros nos vamos a ocupar particularmente en lo que tiene que ver con el profeta Muhammad de uno de estos elementos, y es el que tiene que ver con los signos, con las señales que indicaron de que efectivamente nuestro querido y amado profeta Muhammad era un profeta y es un profeta venido y enviado por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando se habla de signos, se habla de señales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que cuando se hace una revisión pormenorizada de la vida de esta persona, realmente se va a encontrar coherencia entre su prédica y su actuación. Realmente cuando se revisa su vida pasada, inclusive antes de manifestar la profecía o de aludir la profecía para sí mismo, se van a encontrar elementos que llevarían a cualquiera a aceptar y a seguir su mensaje. Y vamos a revisar en el día de hoy 6 aspectos que realmente nos concluyen o nos hacen concluir de que efectivamente el profeta Muhammad es un profeta venido de parte del Creador de todo cuanto existe. Entonces, hablando en primera medida, tendríamos que hablar de sus brillantes antecedentes. Realmente el profeta Muhammad fue conocido de entre los árabes como el Amin, el confiable. El comportamiento de nuestro amado y querido profeta era un comportamiento manifestado en manera buena por todos los habitantes de la Meca en sus tiempos. Era conocido como el Amin, a cual todos les confiaban sus pertenencias al momento de viajar o al momento de ausentarse de la ciudad, pues consideraban en sus manos y en su protección era el mejor lugar y era ante la mejor persona a la cual podían confiar sus pertenencias, ante la cual podían dejar sus bienes. De la misma manera, por su justicia y por su forma de comportarse leal ante las demás personas, con mucha objeción
objetividad y con mucho amor, con mucho cariño, siempre con mucha objetividad, los árabes de la ciudad de la Meca le confiaban muchos aspectos y determinaban en él mismo como la persona adecuada a solucionar muchos problemas entre los mismos. Por ejemplo, tenemos el caso cuando se quería reconstruir la Sagrada Kaaba y había un conflicto entre 4 tribus de la zona. Entre las mismas decidieron y escogieron y determinaron al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, como la persona indicada, como la persona apropiada para resolver el conflicto, para resolver la división que había surgido en relación a este tema entre ellos. Ese era nuestro querido y amado profeta ante la sociedad en la cual vivía antes de aludir la profecía para él mismo. Hay otro aspecto que nos determina al profeta Muhammad como un profeta venido de parte de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que tiene que ver con esos indicios y con esos factores y esas señales que testimonian de que su comportamiento era coherente con su prédica. Y otro de estos elementos es encontrarse puro de las impurezas del entorno. En la época del profeta Muhammad, antes de la profecía, la península arábica vivía una situación social muy deprimente en relación al consumo de alcohol, en relación a la fornicación, en relación al adulterio, en relación a la condición de la mujer en esta sociedad y en relación a la confianza que había entre las personas de manera simultánea, que se había decaído por toda la traición y por todos los crímenes existentes en la época. Sin embargo, el profeta Muhammad no fue manchado por toda esta corrupción que había en esta sociedad, manteniéndose siempre limpio y puro de todas estas problemáticas sociales, como una persona que tiene una condición y que tiene una conexión especial con el Creador de todo cuanto existe y que tiene conocimiento de que debe mantener puro ante su Señor. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Otro factor que nos manifiesta y que nos lleva a concluir la profecía del profeta Muhammad y la coherencia entre la prédica y la práctica y la prédica de su mensaje es el hecho del contenido de la prédica islámica. Cuando una persona hace una revisión de la prédica islámica, no se encuentra con más, sino con un mensaje que permite que el hombre se conecte con el Creador, con un mensaje que permite que el hombre se conecte y se relacione de manera adecuada con los siervos fieles del Creador, y con un mensaje que permite que el hombre conviva con la naturaleza y con el resto de los seres humanos de la manera más adecuada posible y de la manera más armoniosa posible. Este es el mensaje del Islam, y este mensaje que es un mensaje de humanidad, este mensaje que es un mensaje de paz, este mensaje que es un mensaje de armonía y de belleza, efectivamente nos manifiesta de que aquel que vino con ese mensaje vino de parte del Creador de todo cuanto existe. Otro elemento son los instrumentos y medios de la prédica. Los instrumentos y medios que el profeta Muhammad utilizó para la prédica siempre tenían como base la justicia, siempre tenían como base el amor y siempre tenían como base el respeto. Inclusive en la batalla, cuando fue necesaria, las leyes de la misma daban una señal de sabiduría y daban una señal de justicia, de respeto, y daban señales de conocimiento, como las órdenes del profeta Muhammad de no cortar los árboles, como las órdenes del profeta Muhammad de no envenenar los ríos del enemigo, como las órdenes del profeta Muhammad de respetar las mujeres, los ancianos y los niños de los pueblos o de las tribus con las cuales se entraba en guerra. Realmente podemos determinar nosotros que en conclusión los instrumentos y medios, o el instrumento y medio más
efectivo y más resaltante que utilizó el profeta Muhammad para la prédica y para la expansión de la religión del Islam fue el amor. Fue el amor porque siempre en todo lo que tenía que ver con la política, con la guerra, con la economía, al llevarle el Islam a otros pueblos, la base de todo este ejercicio fue el amor inicialmente que el profeta Muhammad tenía por su creador y por cumplir los mandatos por su creador, y amor que se reflejaba en el actuar con el resto de la humanidad. Otro factor son las personalidades y virtuosas personalidades que creyeron y que siguieron al profeta Muhammad. Cuando se hace una revisión de la historia y se conoce quiénes fueron los compañeros del profeta Muhammad, quiénes fueron las personas que aceptaron su mensaje, quiénes fueron las personas que lo apoyaron y lo auxiliaron en el ejercicio de la constitución de un gobierno islámico y de la difusión de la religión del Islam, se encuentran a personas que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, fueron personas respetables y fueron personas dignas de admiración. Nos encontramos con Bilal, nos encontramos con el Imam Ali, Amir al-Mu'minin, que la paz de Dios sea con él, nos encontramos con Jafar ibn Abi Talib, nos encontramos con Ammar, nos encontramos con Salman. Realmente nos encontramos con una serie de personalidades que cuando se revisa la historia y se ve la vida que llevaron y el comportamiento que tuvieron, fueron personas excelsas y no siguen sino un mensaje de verdad, y las personas excelsas no siguen sino un mensaje de verdad y no siguen sino un mensaje de luz. No se puede decir que este tipo de personas irían a seguir con todas estas cualidades valiosas que tienen, irían a seguir un mensaje falso o irían a seguir un mensaje lleno de errores y de actitudes o de pensamientos o de conceptos que vayan en contra de la humanidad o en contra de la naturaleza del ser humano. Este es otro elemento que nos muestra de que efectivamente estos indicios, estas señales, sí están con el profeta Muhammad, por cuanto fue seguido por personas que eran altruistas y personas reconocidas y respetadas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Otro elemento es producir un efecto positivo en el entorno social y el establecimiento de una poderosa civilización. Este es otro elemento que efectivamente nos da a entender y nos señala de que el mensaje venido por parte del profeta Muhammad era un mensaje divino, por cuanto transformó una sociedad que no le daba valor a la mujer, una sociedad que enterraba vivas a sus niñas por un concepto social y un concepto cultural bastante deplorable. Una sociedad que no le daba respeto a las transacciones entre los hombres, una sociedad que todo lo quería solucionar con la guerra y la muerte. Esta misma sociedad fue la sociedad que transformó el profeta Muhammad y fue la sociedad que el profeta Muhammad la constituyó con el permiso y el auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala en un luminario, en una luz para la humanidad. Es ahí cuando uno de los enviados del profeta Muhammad hacia África Oriental, cuando el rey de la zona a la cual llega se le pregunta en relación a su mensaje, él contesta de la siguiente forma. Él mismo dice: oh rey, por cierto que Dios envió de entre nosotros a Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, como mensajero, quien nos invitó hacia Dios para reconocerle único y adorarle, y despojarnos de las piedras e ídolos que adorábamos nosotros y nuestros padres en lugar de él. Y nos ordenó ser veraces al hablar, y nos ordenó el rezo, la limosna, fortalecer el vínculo familiar, ser bueno con el vecino, y nos prohibió la obscenidad y la mentira. De esta manera se expresa uno de los compañeros, uno de los enviados del profeta Muhammad hacia uno de los reyes de África Oriental cuando quiere presentar la religión del Islam. Y esta es una de las señales, uno de los indicios que nos dice de que efectivamente el mensaje del profeta Muhammad, de nuestro querido y amado profeta Muhammad, es un mensaje venido de parte del creador de todo cuanto existe, es un mensaje de luz, es un mensaje de guía.
No siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا